¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Pila de Literatura, nuestro show enfocado a libros y su mundo. En esta ocasión, pues me está acompañando ya un recurrente, Octavio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, banda? Pues un placer de nuevo estar aquí con ustedes y pues disfrutar de un momento de diálogo en torno a un libro, pues vamos a abordar. Es un libro difícil. De hecho, creo que es importante empezar con un no es como un spoiler warning, pero sí es un tema que ahorita estamos viviendo, es la guerra. Es un libro que gira en torno de la guerra y pues por los acontecimientos que están alrededor de nosotros en este momento, pues sí puede ser un libro que toque fibras muy sensibles para la gente. Entonces queremos empezar con esta advertencia de que si ahorita los tiene on the edge, ¿no? Básicamente los tiene al filo del nerviosismo, todo lo que está pasando en Ucrania, pues entonces quizás no sea el momento de escuchar este libro, o lo que vamos a comentar de este libro. O todo lo contrario, quizás sea más necesario escucharlo porque tiene un buen mensaje. De hecho, vamos a estar hablando de Matadero 5, o su título alternativo es La Cruzada de los Niños, de Kurt Vonnegut, el cual salió en 1969. No es un libro nuevo, definitivamente. El libro está en español. De hecho, afortunadamente ya tiene varias versiones en español. Yo tengo una viejita de Anagrama que salió hace ya muchos años, pero últimamente hay una nueva revisión que salió hace poquito realmente. De hecho, su portada tiene un pajarito que tiene sentido en la historia. Y tiene un atardecer, pero el atardecer tiene colores enrarecidos. Es como una portada medio neón, básicamente. Y además, hace poco también hicieron una novela gráfica de Matadero 5. Que dicen, yo no la he leído, pero dicen que está muy buena también. La novela sigue los mismos pasos de la novela, pero que la novela gráfica está muy bien interpretada, básicamente. Como bien dijo Octavio, el libro es pesado, tiene temas muy intensos, siendo, antes de que comencemos y todo, pero habla de la guerra, pero no habla de la guerra de manera bonita, básicamente. Es una verdadera novela antiguerra. Más adelante hablaremos del porqué de esto, pero no esconde situaciones horribles, no esconde momentos desgarradores, pero aún así algo que hace muy bien Vonnegut es que no es una lectura pesada. De hecho, es un libro muy cortito. Yo creo que te lo puedes echar en un día si tienes el ánimo, porque a pesar de que es un tema muy lúgubre y tiene así como un raspado de ciencia ficción ahí metido, también tiene mucho humor negro, tiene mucha levedad en algunas cosas. Quizás en algunas, de hecho, se sientan extraño de repente que haya levedad en esos temas, pero ayudan a que la novela se mantenga a un ritmo apetecible. De hecho, es lo que se me ocurre, básicamente, porque si realmente te pones a analizar 100% lo que está pasando, es horrible. Ajá. Entonces, pues sí. Ahora bien, vamos a tener que darles otro heads up, tengan cuidado antes de comenzar ya full. Y es que no vamos a tener como tal sección de spoilers. Así es, y la razón principal es porque este libro en realidad tiene un estilo narrativo muy peculiar y lo queremos reproducir un poco con el programa. Es completamente no lineal. Y para mí, de hecho, una de las características de la novela que habla muy bien de la narrativa, del poder narrativo del autor, es que toda la historia en realidad te la comenta en el primer capítulo. Y de hecho es el primer libro, no puedo recordar un libro en el que después de que me contaron toda la historia, de verdad, o sea, no hay spoilers en la historia porque toda la historia te la cuentan en el primer capítulo. Y aún así, la capacidad de llamar la atención que tiene Vonnegut hacia el lector es tan increíble que lo tienes que seguir leyendo. O sea, para mí fue wow.
O sea, ya me contaron el libro y la capacidad de atraer tu atención es tan alta por parte de verdad, el estilo narrativo que tiene, como dice Adrián, es muy peculiar. Sobre todo está exaltado, ¿no? Este humor negro, como esta forma de aliviar un poco, si es que se puede aliviar la tragedia de la que habla el libro, que en realidad es una crítica. Yo creo que por eso funciona tan bien. O sea, el libro funciona a pesar de que te lo cuentan desde el primer capítulo, porque es una crítica. Y es una crítica hacia la guerra que sigue patente, y esa es la tragedia a la que me refiero. Es trágico que siga siendo una constante entre la humanidad, y eso es lo que se ve, ¿no? En un estilo también de tragicomedia por parte del autor, ¿no? Entonces creo que esa es la forma, ¿no? en la que dices, wow, este libro es válido, es una lástima que siga siendo válido, pero por eso también es un imperdible, ¿no? En ese contraste que, perdón por quizás suena un poco un mensaje un poco como doble, ¿no? El que les estamos dando. O sea, por un lado es un libro muy trágico, es un libro que quizás ahorita no sea para todo mundo, pero es un imperdible de la literatura. O sea, definitivamente un imperdible de la literatura antiguerra, ¿no? En contra de la guerra. Esto también es interesante. En 1969 sale en plena guerra de Vietnam. Entonces este libro también cobró mucha trascendencia para el movimiento hippie y antiguerra, ¿no? En el diálogo, y por eso también a eso se debe su fama. Así es. De hecho, en el primer libro, en el primer capítulo, no seguimos a ningún personaje de la novela, seguimos al autor. El autor comenta que va a querer hacer un libro sobre el bombardeo de Dresden, que es un bombardeo aliado a la ciudad de Dresden, donde hubo muchas bajas civiles. Y básicamente sigues como el autor está racionalizando de por qué quiere hacer este libro, y es porque él estuvo ahí. Él estuvo en ese bombardeo y lo sobrevivió. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, era un soldado aliado, lo capturaron y lo mandaron a Dresden como prisionero de guerra, y después bombardearon Dresden. Entonces te empieza a explicar que va a ser como citas con otros sobrevivientes de Dresden y va a hablar con ellos y demás. Y entre todo esto te comenta que de hecho todo lo que él dice en la novela pasó de alguna forma. Es una novela anecdótica, pero la persona que vamos a seguir, Billy Pilgrim, no existe. Billy Pilgrim es nuestro héroe, si es que se le puede llamar, nuestro protagonista, vamos a decirle mejor. Protagonista. Uh-huh. Y él también fue a Dresden, pero es un personaje ficticio. Pero todos los demás personajes que están ahí, las anécdotas, las cosas que pasan y todo eso son reales. O bueno, son tan reales como dice el autor que son. Y son reales excepto el nombre, porque se los cambió. Porque se los va a cambiar. Todas las personas que estén ahí no se llaman así. Ajá. Pero se los va a cambiar por... Bueno, no explica muy bien por qué, solo es... Supongo que es por ética nada más. Pero el chiste es que es una novela rara porque en teoría se quiere que sea como muy en serio, porque todo lo que está pasando de alguna forma pasó, es anecdótico, o por lo menos, repito, es tan anecdótico como dice el autor que es. Y al mismo tiempo estamos siguiendo un personaje completamente ficticio en una situación completamente extraña. Entonces suena como que no tiene sentido, en especial porque de hecho literalmente el autor en el primer capítulo te dice: así voy a empezar la novela y esta va a ser el final, así te dice. Entonces ya sabes todo, sabes la premisa principal, sabes todo. Y esta es, de una vez vamos a entrar, que Billy Pilgrim, nuestro personaje, nuestro protagonista, también tuvo que ir a la guerra, pero entre varias otras cosas en las que sucedieron en la guerra, y su vida subsecuente, es que por alguna razón quedó desatorado en el tiempo. Él dice, básicamente él ya no sigue su vida de una forma lineal. Ajá. Y entonces por lo mismo él vive todo lo que le pasó como saltos. De repente estamos viendo su trabajo postguerra, porque es un optometrista.
Y de swap, así rápidamente cambiamos y estamos en un campamento de prisioneros de guerra. De pum, y estamos en Nueva York porque él fue de viaje a Nueva York. Y pum, de nuevo. Y lo peor de todo es que ahorita estoy haciendo como un efecto de sonido, como para seccionarlo, pero el libro no es así. El libro está hablando de una cosa y de repente me volteé y estaba en Nueva York. Y entonces simplemente cambió. El Billy Pilgrim salta constantemente a varios puntos de su vida. Y explica qué está pasando en esos momentos, ¿no? Así es. Aquí una nota muy importante es que en realidad no hay una causa específica por la que esto le ocurre a Billy Pilgrim. Es algo que hace. O sea, es algo que él puede hacer. Él puede saltar. Después te enteras que hay una razón. Pero... Bueno, no, te enteras que no es el único que lo puede hacer. Te enteras que no es el único que lo puede hacer. Te enteras que no es el único, pero no te enteras por qué. Bueno, depende de cómo interpretes la historia, porque de hecho ese es el punto. Claro. Y vamos a hablar primero que nada de lo más obvio, creo yo. Y lo más obvio es que el señor Billy Pilgrim está mal de la cabeza. No porque sea una mala persona o tenga una condición previa. La guerra le dio PTSD o trastorno de estrés postraumático. Esto, como se ve en la novela, es que es una persona, ¿cómo decirlo? Pasiva, básicamente. Él está todo el tiempo nada más dejándose llevar, siguiendo adelante con la vida como puede, ¿no? Y tiene sus episodios, tiene sus momentos graves donde sí recuerda que estuvo en Dresden. De hecho, hay una escena muy intensa donde por ciertas circunstancias está en una fiesta y unas personas le recuerdan de alguna forma la situación y se siente mal, como si estuviera enfermo. Así es. Y no lo puede describir. No puede describir cómo se siente. Y es como una parte muy triste. Porque Billy durante mucho tiempo es como un suspiro. Es un protagonista, pero habla poco. Tiene poca agencia en la historia. Pero cuando ve a estas personas y es un cuarteto que está cantando. Cuando los ve y le recuerda algo, ves a Billy mal. En una situación en el libro nunca antes había sucedido. Así como Billy está mal. Y es raro. Porque no es como si viajara en el tiempo y lo volviera a revivir. No. Es el sentimiento el que lo está atacando. Exacto. Y eso es un punto muy importante de cómo el trauma, precisamente, ¿no? Una vez que lo adquieres, está contigo todo el momento. O sea, no es algo de lo que te puedas desprender. Y creo que eso es parte del mensaje y de la crítica que yo me llevo, ¿no? Incluso de esta técnica narrativa de ir saltando. Lo que es constante en todos los saltos es que Billy no puede dejar atrás sus problemas. Sus problemas están con él todo el tiempo. Y esto es algo que de hecho se describe en la patología yo alguna vez había leído, ¿no? Alguna noticia de personas que habían tenido incursiones en Irak, en los Estados Unidos, y había un testimonio muy, muy doloroso que decía, ¿no? Una persona que vio, ni siquiera los mató a alguien. O sea, en este proceso de estar moviendo civiles de un lugar a otro, ¿no? Y además al mismo tiempo ser atacado por un grupo beligerante de Irak, él ve cómo matan a personas inocentes a través de la mira de su rifle, él sin accionar nada. Y lo que dice, y lo que a mí me impactó y me hizo entender como un poco de qué tan problemático, ¿no? O realmente la atención que genera el síndrome postraumático, es que él dice que ve morir todos los días a esa pareja de civiles que él vio que asesinaban durante su incursión de Irak. Los ve todos los días, y no solamente como una pesadilla, ¿sabes? O sea, los ve como si estuvieran frente a él muriendo una y otra vez. Muy vívido, exacto.
Entonces creo que esta narrativa es precisamente lo que dice, ¿no? O sea, está zafado del tiempo, ¿no? El tiempo ha dejado de ser lineal para Billy Pilgrim porque todos los traumas que coleccionó van con él todo el tiempo. No es algo que pueda dejar atrás. Es algo que está en su presente y va a estar en su futuro y él lo sabe. Entonces es parte de la tragedia y lo que hace muy poderosa esta crítica. Entonces tiene una razón, o sea, vaya, es una novela rara, pero incluso creo que esa narrativa refuerza el mensaje de crítica de la guerra y sobre todo cómo es, ¿no? O tratar de reflejar o de tratar de comunicar cómo es este síndrome postraumático. Sí, hay que considerar que, bueno, Billy Pilgrim fue a la Segunda Guerra Mundial como un ayudante de parroquia, básicamente. Uh-huh. Él no tenía armas, de hecho, solo lo entrenaron para usarlas porque entrenamiento básico, pero él era el ayudante del sacerdote que iba a ayudar a la gente en la guerra. Lo entrenaron para tocar el órgano. Ajá, lo entrenaron para tocar el órgano. De hecho, tiene un pequeño órgano que tocó, bueno, dice él que tocaba en las ceremonias religiosas para, pues, en las barracas, ¿no? Sí, como un monaguillo. Realmente sí. Lo entrenan como para ser un monaguillo. De guerra. De guerra, claro. Y entonces, por una situación de guerra, matan al monaguillo que está en el frente y a él lo envían a sustituirlo. Pero al momento... Dime. No, quería poner un poco en contexto, ¿no? Porque aquí sí es donde es importante el contexto en el que muere el monaguillo que él va a suplir. Es que los nazis lanzan la última ofensiva. De hecho, es la última ofensiva que aquí, perdón, yo no sé alemán ni belga, ¿no? Pero le voy a decir el de Bulge, ¿no? Que es The Battle of the Bulge. Como la ofensiva. Battle of the Bulge, exacto. Es la última gran ofensiva alemana contra el frente del oeste, el frente aliado. Entonces, y esto estamos hablando, eso es lo importante que hay que resaltar, es el final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1944 cuando sucede esto. Me parece que es diciembre de 1944 cuando Billy Pilgrim realmente es como, pues ya forzado a ir a la guerra, porque en realidad también, si nos vamos un poquito más atrás, él no se enrola al ejército. Él ni siquiera dice, quiero estar en el ejército y me gusta la religión. No. Su mamá lo lleva. O sea, su mamá tienen problemas, ¿no? Necesitan dinero porque su papá es herrero en este momento. Tienen problemas de dinero y la mamá se le ocurre, ok, el dinero puede venir del ejército, pero no quiero que mi hijo vaya a la guerra. O sea, la señora no quería que fuera a la guerra. Entonces se le ocurre que si va como a este, pues no sé, como es soporte clerical, ¿no? Sí, porque ella también tocaba el órgano, de hecho. Ajá, ella también tocaba el órgano. De hecho, de ahí le viene, ¿no? Digamos que la curiosidad, ¿no? Se lo siembra la mamá, eso es lo que quiero decir. O sea, la mamá le siembra esta idea de que vaya a la guerra, pero también lo escuda, ¿no? Dentro de este clérigo o parte clerical para que no sea el primer frente. Y había funcionado el plan. O sea, sí. Eso es lo interesante. En realidad, casi funciona la totalidad de la guerra. Pero, bueno, viene este frente, ¿no? Que es al final es la gran última... realmente cuando ofensiva alemana en contra de los aliados. Hay muchísimas bajas en el frente del oeste y entonces lo tienen que mandar. Y ahí se empiezan a mandar ya y aquí viene muy bien el nombre, ¿no? Niños. Por eso el nombre de la novela es también And the Children's Crusade, ¿no? Sí, la cruzada de los niños. Es un guiño también a otra cruzada que sí pasó. Pero en realidad está hablando de que pues, los que fueron ahí a morir son niños. Niños. Entonces, bueno, Billy va al frente. No llega ni a su campamento. Y pues los agarra a la ofensiva, ¿no? El frente alemán. El frente alemán. Están detrás de las líneas alemanas. Así es. O sea, él no tiene ni armas. No tiene nada. Tiene ropa inadecuada. De hecho, uno de sus zapatos no tiene el tacón. Entonces va balanceándose. Ni siquiera la Biblia le quedó. Se supone que tenía que proteger una Biblia, las de bolsillo. Ni siquiera eso. Ni siquiera la Biblia la pudo proteger. Y se ve envuelto con otros 3 soldados. 2 scouts
y un artillero. Ronald Weary. Ajá, Ronald Weary. Pero, pues la guerra es la guerra al final del día. Y los dos scouts le dicen, ustedes dos no tienen posibilidad de sobrevivir porque no están entrenados para esto. Hay unos vidrios y se van. Y Ronald Weary le echa la culpa a Billy Pilgrim. De hecho es como su primer encuentro grave. Pues Ronald lo arrastra, pero lo odia. Eventualmente de todas maneras los capturan. Y los llevan a Dresden en trenes. Bueno, algo que a mí me gustaría notar es, bueno, primero aquí, vean el cambio de narrativa. O sea, aquí no es Band of Brothers, ni no, nada. O sea, aquí no hay camaradería, es supervivencia. Eso también es importante, ¿no? Y lo que me gusta mucho de esta secuencia, bueno, esto es, ya dijimos que aquí vamos a mezclar spoilers con la historia. Entonces, Weary tiene la idea que cuando conocen a los scouts, ellos van a ser los tres mosqueteros. Ah, sí. O sea, tiene como esta visión idealizada que le transmite además su padre. Esa crítica también es muy interesante. Porque el padre es un colector de armas, o sea, no solo armas, o sea, armas que tienen como un significado dentro de la historia de los Estados Unidos. Entonces es un coleccionista que tiene armas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Ronald Weary sí tiene como esta visión como idealizada del héroe de guerra y sabe, bueno, supuestamente, porque en realidad ya en la práctica vemos que el cuate es bastante torpe. En realidad, a pesar de que tiene o sea, habla mucho, ¿no? Pero en realidad no tiene experiencia práctica, porque es un niño. O sea, por eso no estaba inicialmente. O sea, es un niño y era lo que quedaba. De hecho, la razón por la que él es el único que está vivo de su tropa es porque él era el encargado de la torreta, él era el cañonero de su tanque, pero falla el tiro y los tanques alemanes, los Tiger, pues eso eran mucho mejores que los americanos. Entonces cuando falla el tiro, le responden y matan a todo el batallón en el que está. Y él solamente se salva porque estaba dentro de la torreta. De la torreta. Entonces es básicamente, o sea, a pesar de que tiene como estos valores patrióticos muy enaltecidos, ¿no? Alrededor de la guerra y que tiene como esta fantasía de que van a ser los tres mosqueteros, pues los scouts definitivamente dicen, no, este cuate está loco. O sea, está loco, no van a sobrevivir. Carga, no van a sobrevivir y los dejan, o sea, los abandonan a Billy Pilgrim y a él. Y eso es algo que le duele mucho a Ronald Weary, ¿no? O sea, dentro como que se le cae el mundo. Yo siento que a este personaje, ahí es donde se le cae el mundo, porque él tenía como esta visión de que él iba a ser el héroe de guerra. Y creo que es como... Bueno, yo diría que hay como dos héroes, ¿no? O sea, ahorita les vamos a platicar del otro. El primero es Ronald Weary. Y pues tiene un destino muy dramático, ¿no? Porque en este proceso de que, bueno, para empezar, odia esta decisión de los scouts, que los dejan atrás. Y entonces su primera reacción es desquitarse con Billy Pilgrim. Porque Billy Pilgrim, de verdad, o sea, es un títere, como ya les escuchamos. O sea, llegó ahí por casualidad, porque básicamente decisión de su mamá, básicamente, pero él no ha decidido nada. Y tampoco decide ahí. De hecho, él se quiere dejar morir. Sí, de hecho le dice, déjame. Sí, él le dice, déjame en paz. Yo solamente quiero estar aquí. Yo quiero estar aquí en el invierno, en la nieve, y se está muriendo de frío. Y básicamente está clamando porque lo dejen morir. O sea, también está súper traumado por todos los... Ahí ya tienen los traumas. O sea, es cuando les digo que todo esto lo va cargando y ya es imposible. O sea, estas lesiones mentales que tiene, ya no quiere vivir. Pero Ronald Weary lo empieza a pegar, ¿no? Y empieza a hacer que avance, ¿no? En su ira, digamos, hacia el mundo. Pues de cierta manera lo salva. Y resulta que en ese proceso los encuentra una patrulla alemana, matan a los scouts, porque eran los que sí tenían armas. A ellos los dejan vivir porque, de hecho, los ven como... O sea, ellos no se dan cuenta cuando llega la patrulla, los ven como un show. Y dicen, es que mira, los americanos, qué buenos soldados son, se están matando entre ellos, ¿no? Ellos lo ven como una crítica hacia la estructura americana, ¿no? De libertades. De hecho, eso es lo que dicen, les falta disciplina. O sea, no son como los alemanes. Y los hacen... descubres que también son igual de disciplinados. Ajá, de hecho descubres que son igual de indisciplinados. Sobre todo porque, bueno, ellos dicen, bueno, somos prisioneros, sí, pero no te vamos a tratar como prisioneros. O sea, realmente, primero, literal, les roban todo el equipo, ¿no? Por ejemplo, todas las armas que tenía Ronald Weary, pues se las apropian, se las dan al comandante alemán.
Y lo que va a ser más determinante para este personaje es que también le quitan sus botas. Le quitan sus botas porque a uno de los soldados alemanes le hace falta zapatos y lo único que está usando son unos suecos. Entonces intercambian los suecos y las botas y los concentran realmente, los llevan a una prisión que al principio no es Dresden. De hecho te dan a entender que es un campo de... pues no sé si llamarlo campo de concentración. Creo que eso no está muy claro, pero es una prisión. O sea, definitivamente es una prisión y está estratificada. Eso también es interesante lo que refleja el autor, ¿no? Porque en un lado tienen a los rusos y en otro lado tienen a los ingleses. Lo interesante de los ingleses es que también los tienen como para justificar que están usando los recursos de la Cruz Roja. Porque la Cruz Roja, lo que van a entender es que como parte de los tratados de guerra, que yo no soy un experto y quizás estar diciendo algo mal, pero lo que yo entendí del libro es que tienes que aceptar cosas, o sea, tienes que aceptar que tienes prisioneros de guerra y tienes que demostrar que al menos ciertos recursos que da la Cruz Roja para mantener a prisioneros van hacia ellos. O sea, entonces, tienes que mantener a tus prisioneros con un trato humano, se supone. Así es. Y te dan recursos para eso. Y lo interesante, o bueno, lo que a mí me llamó la atención porque no sabía esto, es que son los ingleses a los que mantienen bien. Y de hecho los ingleses o sea, los rusos están básicamente en el campo, con tiendas de campaña. Y los ingleses son los que reciben todos estos, o sea, el componente racial así está fuertísimo, ¿no? Obviamente, ¿no? Y ellos sí tienen, digamos, un shed, ¿no? O sea, tienen una cabaña. Té. Ajá, tienen té, tienen tabaco y tienen salchichas. Entonces, los llevan a este lugar, a los americanos, los ponen, no con los rusos. No con a los estadounidenses, sí, perdón. A los estadounidenses los mandan un rato con los ingleses. Y los ingleses también se sienten mal. Pues esa es la realidad, ¿no? Porque les están quitando espacio. Y también te dan a entender que uno le quitan morfina también. Exacto. De hecho, ahí se suscita una pelea porque un americano le roba morfina a uno de los ingleses, ¿no? Un estadounidense. Es que Octavio vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Entonces sí, perdón, ahí banda. Sí, tiene pero es estadounidense. Ok. Entonces, sí, a los estadounidenses ahí se suscita una pelea porque precisamente pues los estadounidenses llegan sin nada. Además, o sea, porque también es un trayecto largo. Y es un trayecto, o sea, desde que los capturan hasta que llegan a esta prisión, es un trayecto súper largo en donde también conocemos al segundo héroe de la novela, que es Wild Bobby. Entonces, Wild Bobby es como el comandante supremo, voy a decirlo, que estaba en esa región particular por parte de los estadounidenses. Y su lema era, si vas a Wyoming, solamente pregunta por Wild Bobby, ¿no? Entonces el cuate es como, de hecho, es el único personaje que nos pone así como que, no, este cuate sí está tronado, ¿no? O sea, la forma en la que está preparado para ir a la guerra. Este cuate sí era G.I. Joe. O sea, este cuate sí es el que está preparado para la guerra y sabe lo que está haciendo y por eso es comandante. Bueno, muere de neumonía. Sí. O sea, en el trayecto, o sea, Wild Bobby, muere de neumonía. Y de hecho mueren como la mitad de los prisioneros de Estados Unidos. Y al final, de hecho, llegan solo 100. O sea, de todos los que habían capturado en esa batalla en particular, en donde les digo que Wary falla el tiro y por eso matan a todo su batallón, pues solamente sobreviven 100 y son los que llegan a esta prisión junto con los ingleses. Y ahí no se quedan mucho tiempo. O sea, realmente ahí uno de los encuentros interesantes que yo resaltaría es que ahí se encuentra con el autor. Ahí es donde sí. Billy Pilgrim se encuentra con el autor, ¿no? Sí, porque Billy está en una letrina. Lo que pasa es que después de no haber comido nada, o sea, porque están en estos trenes en donde no los alimentan, ¿no? O sea, el objetivo es que mueran. El objetivo es que mueran la mayor número de americanos, de estadounidenses, sin que básicamente los alemanes inviertan muchos recursos más que transportar el tren hacia la prisión. Entonces es terrible, pero a los que llegan pues les dan salchichas y obviamente pues después de no haber comido nada, todo el mundo se enferma
Y entonces así es como se conocen en las letrinas. O sea, Billy Pilgrim menciona que, bueno, no Billy Pilgrim, pero el autor, el ¿no? autor. Ahí es donde Billy no lo sabía, pero yo lo escuché desde la letrina anexa, ¿no? Aparte, o sea, básicamente dice, miren, ahí estoy yo. Ajá, exactamente. En el libro mismo dice, mira, aquí estoy yo. Hay dos veces donde aparece el autor como tal. Exacto, aquí es donde a mí me encontró Billy Pilgrim, ¿no? El destino nos unió. Es este tipo de situaciones medio humorísticas dentro de lo negro que está sucediendo, que hace que la novela sea pues más llevadera, porque bueno, lo que dice Octavio está terrible, ¿no? Y la novela es una novela antiguerra 100%, porque en otras historias que se denominan antiguerra y que no dudo que tengan un mensaje que sí, la guerra es fea, es muy mala y es un sinsentido. Aún así tenemos momentos heroicos, momentos donde capturamos un puente, salvamos un pueblo, y el problema de eso es que tu mensaje disminuye mucho porque hay victoria. Este libro no tiene nada de eso, no hay héroes. Es porquería todo el tiempo. Y lo peor de todo es que la gente que logra salir de la guerra, entre ellos Billy Pilgrim, nunca realmente logra salir de ella. Sí, los reintegran en la sociedad de alguna forma. Algunos se vuelven locos, algunos se vuelven adictos a la morfina, algunos se vuelven escritores y algunos se vuelven optometristas, pero ninguno de ellos regresó. Ni el autor. Así es. Pero el que no llegó ni a la prisión, y esto es importante para la evolución de la historia, es Ronald Weary. Porque, como les comentamos, pues le quitan sus botas y el proceso que vive, ¿no? Resulta que como está usando estos suecos, los hacen caminar kilómetros, de hecho, antes de llegar a los trenes. Tiene que ser, son zapatos de madera, banda. Sí, zapatos de madera, literal. Imagínense caminar kilómetros con zapatos de madera en el frío de Alemania. Los pies se le hacen trizas, o sea, tiene hemorragias, y mientras que están en el trayecto de los trenes para llegar a la prisión, hace gangrena y le dice a otro estadounidense que va con él: esto fue culpa, o sea, yo voy a morir por culpa de Billy Pilgrim. Así, se lo dice a uno de sus compañeros durante el trayecto de la gran, que de hecho se llama Paul Lázaro. Y esto es importante porque Paul Lázaro, o sea, no sabemos muy bien cómo establecen como esa hermandad, si es que es hermandad, porque también te dan a entender que Paul Lázaro es una persona muy inestable. De hecho, él presume que es un ladrón. O sea, en Estados Unidos su labor es ser un ladrón. Sí, es un pandillero. Entonces, es un pandillero, exacto. Y entonces, cuando Ronald Leary le dice que esto es por culpa de Billy Pilgrim, él se promete cobrar venganza. Entonces, también en la prisión, lo interesante es que cuando se encuentra este Lázaro, vamos a descubrir que de hecho es homicida. O sea, aquí es como la primera vez que nos enteramos que de hecho, en estos saltos del tiempo, Billy Pilgrim conoce cómo va a morir. Conoce cómo va a morir porque ya lo vio. Ya lo vio en sus viajes. Y de hecho, esta es la primera vez que viaja. En esta crisis, ¿no? Es la primera vez que él es consciente de que viaja en el tiempo. Porque está en este momento, ¿no? de crisis, ¿no? De que voy a morir en la prisión, ¿no? De hecho, les hacen como una obra, o sea, dentro de este proceso de darle hospitalidad a los estadounidenses por parte de los ingleses, hacen como un montaje de la Cenicienta. Hacen literal, un montaje de la Cenicienta. Y en ese momento, no sabe por qué, de hecho no lo explica Billy Pilgrim, pero aquí es donde realmente, o sea, como lo describen el narrador, que básicamente está al lado de él, ¿no? Porque lo conoció, es que alguien se pone a reír de manera histérica y no puede parar. O sea, en medio de la función se ríe de manera histérica y ahí hace el salto. O sea, la razón, ¿no? Por la que está riendo histéricamente es porque no hay nadie, básicamente. Sí. Ahora bien, hay que considerar algo. Nosotros le decimos salto o viaje en el tiempo por limitaciones del lenguaje. En realidad no es eso. Simplemente de repente ya está en otro lugar.
Sí, toda la razón. Ajá, o sea, nosotros decimos sí por facilidad de lenguaje, porque es más cómodo para ustedes también decir, bueno, es que viajó en el tiempo, pero no es un viaje. Solamente está en otro momento de su vida. Y ahorita todo lo que les dijimos tiene como sentido. De hecho, lo que le hemos platicado está entre el capítulo 2, 6 y 8. Ajá. Porque en realidad es todo lo que les acabamos de decir, lo comprimimos de una forma más coherente, porque el libro no es así. El libro comienza en la nieve y después saltamos a el futuro, donde él es un viudo porque ya murió su esposa y está sufriendo mucho frío en su casa porque, bueno, él no lo siente, pero su casa no tiene, está mal el termostato o una cosa así. Y su hija llega y le dice, ¿por qué tienes todo frío, papá? Te vas a morir aquí de frío. Y lo regaña porque no está siendo un adulto responsable con su cuerpo. Y en ese momento se va otra vez, en otro momento, en la misma novela, en el mismo capítulo 2. Y dice, sí, yo me acuerdo cuando me casé. Y me casé con... no me acuerdo cómo se llama su esposa. Se llama... Valencia. Me quedé con Valencia. Y Valencia realmente es otro síntoma de mi enfermedad, le dice. Bueno, se dice a sí mismo, ¿no? Porque él está hablando consigo mismo. Porque no sé ni por qué lo hice. Ni siquiera estoy convencido. Pero lo hice. Y después te das cuenta, vuelves a cambiar otro tiempo y dices, ahora soy millonario porque trabajo en un pueblo donde soy optometrista y trabajo en un pueblo donde todo el mundo necesita gogles para ir a su trabajo. Unos gogles especiales porque tienen una fábrica y en la fábrica es obligatorio tener gogles. Entonces imagínense pues sacar el varo, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de dinero que saca ese señor porque le hace examen de la vista a todos, aunque no tengan problemas de vista, y le tiene que hacer sus gogles a todos. Entonces Billy regresó de la guerra, se casó con alguien, se volvió millonario, después esta persona se volvió... Pero todo eso es una ensalada de situaciones porque va saltando o va yendo de momento en momento en su vida. Y una de las cosas más interesantes en estos momentos es que Billy confiesa que él lo raptaron aliens. De hecho, le confiesa a su hija cuando lo está regañando. Porque lo que él quiere es decirle al mundo que existen los Tralfamadorianos. Disculpen si lo digo mal porque está difícil decir el nombre. Y estos aliens, estos extraterrestres, lo capturaron en algún punto de su vida. Cuando su hija era pequeña. Y se lo llevaron a Transformador. Sí, no es cuando su hija es pequeña, es cuando se casa. Cuando se casa, sí, cierto. Cuando sí, se cierto. casa. Cuando su hija se casa, se lo llevan a él. Y él dice que lo meten como una especie de burbuja en el tiempo donde todo lo que él pasa allá es como un segundo en la Tierra, nada más. Y estaba buscando champán. O sea, así era. Estaba buscando sobras de champán. Estaba entrando como al humor negro que tiene. O sea, es así. Habían tenido la boda de su hija en su mansión, porque como les dijo Adrián, o sea, Valencia tiene todo el dinero. Que por cierto, se casa con Valencia porque le dice su mamá también. O sea, ni siquiera es un plan que él dice que no sabe por qué, pero realmente es porque su mamá le dijo. Porque su mamá le dijo, es que su papá tiene fábricas de lentes. Bueno, su papá tiene franquicias de optometristas. Optometría. Y pues es el que es muy rico es el suegro. Y se casa con Valencia y el suegro hace rico a su yerno. Y la razón por qué se casa con Valencia, o sea, la razón es para que lo impulsa la mamá, pero también nadie se quería casar con Valencia. O sea, la razón por la que estaba sola es porque nadie la toleraba. O sea, realmente era era la niña rica del pueblo, pero nadie la toleraba. Por eso también él dice, pues no sé por qué me casé con ella. Nota, aquí una de las notas como... bueno, no sé, para ser un poco más alegre, él sí se logra, o sea, él sí establece una relación amorosa con ella. O sea, no es un patán ni nada. O sea. No es un patán. De hecho, sí la ama. Y de hecho, cuando él está en estos saltos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando le pasa esto de lo de Cenicienta, de hecho lo digo, cuando está en la obra y que se pone a reír histéricamente, no es al azar que el momento al que se salta o el momento en el que sus recuerdos nos trasladan es a su luna de miel. De hecho, ahí está en su luna de miel con Valencia y está en una isla de Estados Unidos
y están disfrutando, ¿no? Una luna de miel, y él lo describe, ¿no? Precisamente como esta forma de escapar toda la tragedia que está viviendo en la prisión con los ingleses, pues se deja ir a ese momento. Entonces sí son esos tintes de que no todo es malo. O sea, el amor sí existe. El amor en la vida de Billy Pilgrim sí está ahí y sí es un motivante. Así es. Y en la forma de Valencia. Pero bueno, entonces lo raptan los Tralfamadorianos, o como se diga. Hasta cuando estaba leyendo el libro me costaba leerlo. Tralfamadorians, yo les digo. Ah, pues que tú lo leíste en inglés, ¿no? Yo lo leí en inglés. Yo lo leí en español. Bueno, pero cuando hacen esto, le explican que ellos como raza no viven el tiempo para ellos no es lineal. No viven tiempo por tiempo, momento a momento. Para ellos el tiempo es una dimensión extra, es una cuarta dimensión, y pueden ir y venir como ellos quieran a verse. Entonces dicen, pues sí, o sea, en algún momento voy a morir, entre comillas, pero pues siempre voy a estar vivo. Yo soy eterno porque siempre puedo regresar a mi origen o a mi fin, o en medio, donde yo quiera, ¿no? Puedo ver los momentos más felices de mi vida todo el tiempo. De hecho, los de Tralfamador son como medio escapistas porque no les gusta ver mucho las partes feas. Les gusta ver siempre, ¿por qué no voy a ver las partes bonitas, no? Y hay una parte muy interesante porque dice, para mí los humanos son raros, porque los humanos para mí son como un 100 pies, que empiezan pequeños y terminan viejos y grandes, pero entre medio veo muchas piernas y brazos, porque pues ven cómo va creciendo el ser humano, ¿no? Y se queda con ellos mucho tiempo, según Billy Pilgrim, y esa es una de las razones por la que él se zafa del tiempo. Ese es su racionamiento, o es uno de sus racionamientos del por qué se zafa del tiempo, es porque estuve mucho tiempo en contacto con ellos. Acaba de aclarar que hay una descripción muy palpable de cómo son ellos, que son ¿cómo se llaman estas cosas? Destapadores de caño, verdes, pero en el final de la manija, del mango, al final del mango hay una mano, y en la mano hay un ojo en medio. Exacto. Y no tienen boca. De hecho, no dice que no hablan con él, hablan en la cabeza. No, de hecho, tienen una... Eso sí, digamos que es cierto. Lo de ciencia ficción. De hecho, roban los Tralfamadorianos. Cuando los secuestran a él, también tienen que robar un equipo de sonido. Entonces, sí, cierto. Porque ellos no se comunican exactamente. O sea, no usan el sonido. De hecho, usan telepatía para poder comunicarse entre ellos. Entonces, tienen un sistema que, con base de tecnología humana, trasladaron, ¿no?, su pensamiento, bueno, sus capacidades de... Hasta bocina. Por bocina. Entonces se comunican. También está puesto en esta burbuja que les dijo Adrián, pues tiene las bocinas, y de hecho también tiene como una reproducción de una sala terrestre con una atmósfera controlada. Él lo describe que es como si él hubiera entrado en un ámbar. Así es como lo describe, ¿no? Como si hubiera entrado, como si fuera uno de estos mosquitos, ¿no? De la prehistoria, ¿no? Que sobrevivieron, quedaron en ámbar. Así se imagina él. O sea, bueno, ese es el proceso que describe como su nave o su cápsula, porque realmente está como en una cápsula, ¿no? Está en una cápsula porque en realidad donde está es en un zoológico. Así es. Él es un humano y está como... ¡Vean al humano! Él está en un zoológico. Ajá. Y se queda mucho tiempo en ese zoológico, según él. Y eventualmente, de hecho, le traen una compañera. En el zoológico vienen y van estos extraterrestres y lo ven y haciendo sus costumbres raras en esta sala. Y le traen a una compañera que es una actriz porno de la Tierra, que se llama Montana Wildhack, sí. Y entonces, pues, los obligan a tener relaciones porque pues, quieren verlo, ¿no? Así como animales, aparédense, básicamente. Y de entre las cosas que suceden ahí es que también tiene un hijo con ella. Pero su mayor relevación no es eso, sino que él ya sabe que puede como zafarse del tiempo y entiende que es por estas cosas, por estos aliens, ¿no? Por su cercanía con ellos. Y después, otra vez vemos otra parte de su vida, ¿no? Ahora bien, sonaba muy raro, porque lo es. De hecho, en el libro esto es muy raro porque todo el libro es muy raro. Así como nosotros estamos siendo como muy sueltos en la forma en la que estamos hablando y
quizás no tenga mucho sentido para algunas personas. Es que sí es el libro no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. No es como Rayuela, que tiene un orden normal y luego puedes saltarte algunos capítulos y lo entiendes. No es eso. No quiero que lo entiendan de esa forma. No se trata de eso. Es un libro que no tiene ni pies ni cabezas por diseño. En un solo capítulo sí hay un tema en el capítulo, pero pasamos a Trafalmador, a un avión que se estrella, porque otra de sus cosas que le pasan es que se estrella en un avión y no se muere. Y luego vamos a Dresden, y luego después de Dresden vamos a un hospital, porque después de la Segunda Guerra Mundial lo metieron a un psiquiátrico, porque obviamente estaba mal el señor. Y así es, y todo eso es en un solo capítulo. Es muy intenso, es muy, muy, muy intenso. Pero es una narración fragmentada para describir a un personaje fragmentado. Así es. Una personalidad fragmentada. Pero cuando terminas el libro... No, dime, perdón, te interrumpí. No, y eso es lo que hace grande el mensaje. Por eso te decía que también yo lo conceptualizo como una crítica, más que una novela. Entonces, es una crítica que tiene esta estructura, ¿no? Para decir, pues sí, o sea, eso pues no es un zombie en la literal en la... O sea, no es un zombie para lo que se considera un zombie, pero sí está muerto. O sea, es también como esta idea de que la muerte es una constante, ¿no? Y no hay una forma de distinguir los momentos para estos aliens, para los trafalmadorianos. Pues también es como si él estuviera en un estado permanente de muerte, de muerte, de preocupación. Entonces, pues es muy triste. O sea, realmente la situación es muy loca. O sea, digamos, como vas entendiendo todo este proceso, pues es loco, es confuso. Tienes que armar toda la historia. Pero en realidad el mensaje es súper poderoso. Es muy poderoso por parte del autor. Así es. Y creo que a mí me gustaría soltar la sopa así rápido. Que es muy obvio. Y cuando llegas al final de la novela, o cuando llegas al penúltimo capítulo, te das cuenta que en realidad nunca fue el espacio. Ni nada de eso. Es un invento de su cabeza. Por obvias razones. Porque en realidad tiene estrés postraumático. Cabe aclarar, banda, que debido a cómo funciona la tele y las películas y todo, pues el PTSD es algo común, vamos a decir. La gente lo conoce, especialmente porque vivimos en un mundo conectado. Nosotros también podemos tener PTSD por el temblor que fue hace poquito, ¿no? Pero obviamente es mucho más intenso para la gente que va a la guerra. Y te das cuenta que Billy Pilgrim pues, no puede viajar en el tiempo. Es una mentira. Ajá, es una mentira de él. Ajá. Pero la verdad es que hasta cierto punto quisieras que sí fuera así. Sí, exacto. Ajá. Porque el pobre señor está roto y revive Dresden y revive los suecos de su no amigo y revive sus llantos y revive el tren. Y revive cuando se estrelló también con el avión. Y revive... La razón por la que tiene este episodio con el cuarteto es porque... el cuarteto le recuerda a justo cuando salió del Matadero 5, que es lo que lo salvó. Y vio 4 cuerpos que parecían un cuarteto. Y le recuerdan también a unos soldados. O sea, hay como 2 situaciones que lo triggerean. Y entonces se vuelve loco. Ajá. Sí. Le recuerda también a unos soldados que también estaban ahí. Y aquí quizás, como para darles un poco más estructura, creo que sí conviene que tratemos de sintetizar el clímax. El clímax de la historia es que después de que abandona la prisión, los llevan a Dresden, pero los llevan a Dresden como trabajadores, no como prisioneros. Dresden es una ciudad civil al final del día. La razón es que Dresden había sido considerado, igual en estas condiciones de guerra que a mí se me escapan, pero Dresden no era considerada una zona de guerra. De hecho, no era considerado como un punto de ataque militar por parte de los estadounidenses y de los aliados. Sí, básicamente lo que dicen es que Dresden no es un punto estratégico. No hay instalaciones militares, no hay tampoco partes del gobierno que derribar, no hay nada que hacer ahí. Así es. Y de hecho es cierto. O sea, eso no es como no es como una mentira, ¿no? Que tienen los alemanes para que no los ataquen. No es cierto. Están reuniendo, de hecho, lo que están haciendo los alemanes en Dresden es reunir a todos los refugiados civiles del frente que se está reduciendo frente
el frente del oeste que está perdiendo territorio contra los aliados. Entonces los mandan como obreros a de hecho trabajar en una fábrica que produce un complemento alimenticio para mujeres embarazadas con base en miel. O sea, no son balas, no es nada. Y los ingleses de hecho les dicen, oye, te envidio porque vas a estar fuera de una prisión, vas a estar trabajando, vas a ver mujeres y vas a ver perros. Yo no he visto perros ni mujeres en 4 años que he estado aquí. Entonces al principio como que eso les causa esperanza. Como esperanza a los estadounidenses. Y pues cuando llegan a Dresden, efectivamente, pues van a trabajar a este lugar, a esta fábrica, pero pues tienen que dormir en algún lado. Y el único lugar en donde encuentran los alemanes, porque de todas maneras los alemanes, a pesar de que pues los están usando como obreros, los civiles no los quieren. O sea, son enemigos del Estado. Los civiles, los tratan como enemigos. Y están constantemente vigilados, no solamente por sus celadores, porque tienen a 7 guardias alemanes que los acompañan todo el tiempo, sino también por la propia ciudad. La propia ciudad los ve mal. Los ve como criminales, básicamente. Entonces, los llevan en las afueras de la ciudad. La solución para que también la población civil no se enoje con lo que está haciendo el ejército es que los mandan a las afueras de la ciudad. En las afueras de la ciudad resulta que hay un matadero. Un rastro. Un rastro. Y en ese rastro, pues a ellos les toca dormir en el 5, en el edificio número 5. Es como la heladera, ¿no? Es como un... Exacto, que usan como frigorífico. En realidad el edificio, lo importante es que tiene una excavación bajo tierra para mantener precisamente la carne de todos los animales. Estamos hablando, además recuerden... 1945 o 44. 1900, esto ya es 45. Sí, de hecho ya llegan, cuando están aquí ya están en febrero de 1945. Y pues la tecnología de enfriamiento necesitaba ayuda. Y la forma de ayudarla pues era cavar un hoyo lo más profundo en la tierra hasta que hiciera frío, ¿no? O sea, ya no hay radiación solar. O la radiación solar es mínima. Y entonces pues hace mucho frío y ahí la carne se mantiene fresca. No están solos en estos edificios. De hecho hay un edificio... eso también es parte de la comedia, ¿no? Que se introduce en la novela. Hay un edificio contiguo al que ellos de repente entran buscando una cocina. Los mandan a Pilgrim y a 2 compañeros suyos a que encuentren la cena para todos los prisioneros. Y buscando la cocina, pues entran a un edificio con unas regaderas. Y Billy Pilgrim, de hecho, es la primera vez que ve a una mujer desnuda, ¿no? Y de hecho dicen que no, ni siquiera es Billy Pilgrim, ¿no? O sea, es como los otros compañeros también se sorprenden. Y se sorprenden porque es esta forma de decir, éramos niños. Nos mandaron siendo niños. Éramos niños, ¿no? Entonces, ese también es como una mezcla que, pues es un momento hermoso para Billy, porque pues ve por primera vez a una mujer desnuda. Pero ese mismo momento está pegado a una tragedia, que es prisionero. Soy prisionero de guerra. Soy prisionero de guerra. Entonces, bueno, pasa como este evento gracioso, ¿no? dentro de la novela, que te describe como esta parte, ¿no? de cómo es la vida como prisionero de guerra siendo obrero. Que sí, pues les dan ahora de comer, cosa que no ocurría en los trenes, pero de todas maneras se sienten súper agredidos por la población y bueno, por sus celadores. Y aquí es donde, pues ya, o sea, el clímax, yo consideraría, ¿no? El clímax de la novela es que, pues, que pasa como a 2/3. Pasa como a 2/3. Es que, pues, un día en esa ciudad que no pasaba nada, o sea, nunca habían visto tropas, o sea, efectivamente, o sea, como que, de hecho, la describen, Dresden la describen como la Florencia, del río Elba. O sea, resulta que es una ciudad, yo no he estado ahí, pero parece ser que había mucha cultura. O sea, realmente era un centro cultural, o es un centro cultural muy importante. Y pues se siente, de hecho es la primera vez que ve una ciudad per se. Billy Pilgrim también lo describe muy bien porque él es de pues básicamente un suburbio americano de Ilium, Nueva York, que sabe Dios dónde quede, ¿no? O sea, sí. Nunca había visto realmente una ciudad tan grande. Una ciudad tan grande.
Entonces lo ve, o sea, en su descripción, de hecho es como también un momento mágico. De hecho lo describe así como una ciudad medieval, como de cuentos de hadas. Así es como lo describe. Y entonces tiene sentimientos muy, muy encontrados, pero lo que realmente sucede es que, y aquí también contexto histórico, esto es los aliados, específicamente pues los americanos y los ingleses, perdón, no, los estadounidenses y los ingleses, deciden bombardear Dresden. Y deciden bombardear Dresden bajo el argumento de que no es una ciudad que tenga fábricas de guerra o fábricas relevantes para el armamento alemán, pero sí es un punto de conexión vital para que la gente, o para poder mover mercancía y para poder mover suministros de guerra. Pero, sobre todo, Dresden está hacia la frontera con Checoslovaquia y Polonia. Y los rusos estaban entrando. O sea, los rusos era precisamente el frente por el que iban a entrar. Entonces, lo que ha sido muy cuestionado es que en realidad esto era un mensaje también para los rusos. O sea, no solamente era para Alemania, pero también los aliados querían ver que los rusos, cuando llegaran a ese frente, palparan la destrucción que los aliados eran capaces de generar. O el otro lado de los aliados, por lo menos. Ellos también eran aliados. Exacto, usted tiene razón. Sí, o sea, esto es muy claro. Inglaterra y Estados Unidos, que fueron los que... Sí. O sea, al final del día la Guerra Fría también no empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Ya había tensiones. Se pusieron de acuerdo, pero no es que fueran amigos. Sí. Y entonces, pues deciden mandar... Números de Wikipedia son alrededor de 1,300 bombarderos aliados, de los cuales la ciudad no estaba preparada para ataques. Y además también, recuerden que ya les dijimos, en este contexto los alemanes ya estaban prácticamente derrotados. Se estaban replegando hacia Berlín. Entonces no había defensas aéreas. Fue terrible. O sea, se perdieron de nuevo. O sea, creo que son 7 aviones de los aliados. De todos esos 1,300 que mandaron, se perdieron 7. Y lo demás fue lanzar bombas, sobre todo incendiarias, ¿no? Que eso fue lo que hace que cuando esto ocurre, pues Billy Pilgrim ahí sí viaja a la luna, es como lo describe. Sí. Sobreviven en el bombardeo porque ellos están literalmente, pues, no sé cuántos metros bajo la tierra. Sí, pero una vez que... El Matadero 5 los salva. Sí, lo salva. O sea, el Matadero 5 funciona como ¿cómo se llama? Un refugio antibombas. Exacto. Y cuando sale, sí, dice, o sea, cuando sale dice básicamente lo siguiente: las bombas y el fuego destruyeron todo lo orgánico. Solo quedaron minerales. Así dice, solo quedaron minerales. Y es una forma muy rara de mencionar la destrucción, pero es muy palpable. No dice vi cuerpos chamuscados, pasaron 1,000 aviones, no dice nada de eso. Dice todo lo orgánico se fue, solo quedaron minerales. El sol es tan solo un pequeño destello en el cielo. Yo estoy en ¿cómo se llama? En la superficie de la luna. No es la luna, está hablando de Dresden, que está chamuscada. Sí, pero de hecho esa forma de descripción a mí, pues la verdad es que sí o sea, ahí es donde me movió más el libro, ¿no? O sea, realmente ahí sí lo digo claramente, ahí me quebré. Porque en medio de todos estos, o sea, en la ficción o de, wow, ¿cómo le harán una raza extraterrestre para transportar a un humano? O sea, toda la sofisticación que necesita, ¿no? O sea, que necesitaría el soporte vital para desplazarse en tiempo y espacio hacia esta, o sea, un viaje a la luna, ¿no? Que sea tan poderosa la destrucción, con tan poca narrativa. Y de nuevo, aquí no es explícito, o sea, no te habla nada de cuerpos, o sea, no dice cómo están, no, nada, porque no quedó absolutamente nada. Nada. Entonces es desgarrador, y en medio de esta situación tan desgarradora, ve que los 4 celadores, o sea, esa fue la reacción de él como extranjero. Los celadores que ven su ciudad destruida son 4 los que los estaban cuidando y se juntan. Como un cuarteto. Se juntan, es el cuarteto, y eso es lo que él recuerda. O sea, él no entiende alemán. Billy Pilgrim no entiende alemán, entonces no sabe qué se estaban diciendo.
Pero imagina, o sea, solamente imagina lo peor, ¿no? Es como, es también narrativamente súper poderoso, ¿no? No sabes, pero te está describiendo 4 personas en un momento súper desgarrador. Y por eso tiene este efecto, de que cada vez que ve 4 personas haciendo, discutiendo juntas, lo traslada a ese momento, o sea, literal viaja, o sea, cuando está en su boda, bueno, no es su boda, es la celebración de... Sí, son como sus bodas de plata, una cosa así. Sí, algo así. Bueno, pero pues ahí, de hecho, en ese es más rudo, porque ahí no cambia de situación, ahí le da, se enferma. Ah, sí, sí. Ahí ni siquiera recuerda, se enferma, se siente mal. Y ahí es cuando vemos Billy Pilgrim desmoronarse. También ve unos cuerpos en 4 más adelante, pero bueno... Porque obviamente, como les decimos, esto es como 2/3 de la novela. Porque después tiene que caminar sobre la luna y tiene que sobrevivir. Porque de hecho hay una parte muy interesante porque van caminando en estos minerales, como él menciona. Y pasan 2 aviones cazas de los aliados. Y dice, sí, aquí vienen los que vienen a recoger la basura, básicamente. No lo dice de esa forma, pero dice, vienen a asegurarse de que el plan haya funcionado. Y nosotros somos viva representación de que no se logró un 100% del plan. Y entonces les empiezan a disparar. Hay que considerar que le están disparando a los suyos. Ellos son prisioneros de guerra. Sí, son estadounidenses y les están disparando porque los no fueron efectivos, no mataron 100%. Sobrevivieron algunos. No, es brutal. Sí, y también te habla de esta necesidad de cubrir lo que pasó, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que tú ya no lo dice explícitamente el autor, pero yo lo que pensaba es que no podía quedar nadie, porque nadie podía contarlo. Nadie se supone que debería contarlo, porque es donde entra, ¿qué es un crimen de guerra? Ok, después de la Segunda Guerra Mundial, como ganaron los aliados, pues los nazis se hicieron los juicios por crímenes de guerra, ¿no? Y justificados. Justificados. Pero los ingleses, o sea, los aliados también, esto es un crimen a todas luces. Ajá. Y era un crimen que querían, o sea, querían esconderlo. No querían que nadie sobreviviera. No, yo creo que el autor sí lo dice, porque dices que no lo dice. Tú dices que... No, sí lo dice, porque en el penúltimo capítulo, Billy conoce a un historiador. Que en realidad en una situación muy rara, ¿no? En el hospital lo conoce. Ese es un recurso raro que tiene el autor, ¿no? Porque la razón por la que lo conoce es porque había una convención de optometristas no me acuerdo en dónde, creo que es en Canadá. Pero el punto es que agarran un charter, o sea, todos los optometristas de Ilium se suben a un avión. Se suben a un charter. Y no explican nunca por qué, pero choca el avión. Y solo Billy sobrevive. Solo Billy y el copiloto sobreviven. Y ahí, o sea, resulta que se estrellan además cerca de lo que yo imaginaría Vermont, porque está lleno de turistas, o sea, todo el mundo los ve. Y es como, hay como hoteles muy fancy y todo eso, en donde además habían contratado austriacos expertos en alpinismo para llevar a la gente. Entonces eso es muy fuerte para Billy Pilgrim, porque imagínate, o sea, termina con una fractura de cráneo, así lo describe el autor, y lo primero que ve, o sea, cuando está más o menos entrando en conciencia después del accidente, es que le están hablando en alemán. Entonces también son triggers, o sea, todo eso lo hace para tener los triggers, ¿no? Cuando escucha alemán, que le están hablando en alemán los rescatistas, es cuando hace otro salto, ¿no? No deja de ser una situación rara porque, como el autor dijo el primero, Billy no existe. Billy no existe. Hay un montón de situaciones narrativas para que Billy entre en estas situaciones, ¿no? Y entonces está en el hospital y su compañero de cuarto es profesor de Harvard. Es un profesor de Harvard de historia, pero aparte es pro-militar. Es súper pro-militar. No sé si es pro-militar, es que él está a cargo de la historia de la aviación en la guerra de los Estados Unidos. Entonces no sabemos, o bueno, yo también siento que... No, yo siento que sí, es porque hay una parte donde le dice a escondidas, porque él sabe. Tienes razón. Al principio este señor está con su novia. Ajá. Y le está diciendo, tienes que leer esto porque es importante. Su novia es mucho más joven. Y dice, mi compañero de cama es súper molesto porque de repente balbucea y no es un humano, es como un vegetal, ¿no? Y este señor está relativamente, vamos a decir, ¿no? Y está hablando de que la guerra es heroica y que la guerra tiene sus altos y bajos, pero hay que hacerlo, ¿no? Y entonces llega un momento de Billy y dice, yo estuve ahí. Está hablando de Dresden,
Porque apenas en ese momento de la historia, que deben ser como los 60, yo creo, Sí, se libera la información de que Dresden fue atacado. La gente no sabía. Y entonces él dice, está hablando de eso con su novia, y Billy le dice, yo estuve ahí. Sí, de hecho lo que le sorprende al Yo profesor estuve en es Dresden. ajá, lo que le sorprende es que, o sea, está registrado que fue una operación militar súper exitosa para los aliados. Porque eso, o sea, perdieron 7 aviones de 1300. O sea, fue súper exitoso, pero no hay documentación. Entonces ahí es donde él dice, o sea, está haciendo este trabajo. Yo por eso decía que yo lo veo más bien como dinero. O sea, el cuate necesita lana, le encargan eso, ¿no? De que no sabemos bien, bueno, yo no me quedo claro si realmente está a favor o no, pero ahí sí toma como que, ok, me contrató el gobierno, tengo que hablar cosas buenas. Entonces él quiere hablar de Dresden, del éxito, pero no encuentra información. Y ahí es cuando se prende Billy y pues es cuando dice, ¿sabes qué? Yo estuve ahí. Ajá. Pero después de esto, el tipo dice, no pudiste haber estado ahí, estás loco. Y le hacen otras pruebas al pobre Billy porque le dice que tiene, ¿cómo? ¿Ecoísmo? Una pinche enfermedad así sí, bien setentera. Inventa algo, ¿no? Pero él académicamente, o sea, también hay crítica como a los académicos, ¿no? Encuentra como explicaciones muy rebuscadas a su condición. Ajá, pero no, Billy sí estuvo ahí. Pero sí estuvo ahí, ajá. Y entonces en la noche, ya que se fue su novia y todo, se acerca a Billy. Por eso digo que yo sí sé que es pro, pero aparte sabe. Porque se acerca a él ya de noche, así, a baja voz, y le dice, pero es que lo teníamos que hacer. Y Billy le dice, yo sé. O sea, yo estuve ahí, pero yo no decidí, solo me pasó. No voy a pasar juicio. Y el otro como que le dice, pero es que no había de otra. Y le dice, no me tienes que convencer a mí de nada. Y el señor sigue tratando de convencerlo. Le dice, pero es que era estratégico. No me importa. Ajá. Y entonces por eso yo siento que sí es pro, porque él mismo se está justificando porque sabe que está de la verga lo que hicieron. Billy lo sabe, pero ya no puede hacer nada. Ajá. Ya le tocó. Ajá. Y entonces, bueno, al final se queda en esta comunidad, porque después salta otra vez en el tiempo. O sea, es que es eso, o sea. Sí, sí, y aquí la interpretación, yo por ejemplo, la interpretación que le doy es que, pues, es una forma muy fácil de lavarse las manos, ajá, ¿no? Se está lavando las manos. No había otra. O sea, en realidad yo lo vi eso. O sea, como que se está lavando las manos. O sea, él dice, no había de otra. Pues no había de otra es como el camino más fácil, ¿sabes? Y lo estamos viviendo ahorita. O sea, no hay de otra. Por supuesto que siempre hay de otra. O sea, es lamentable que los humanos sigamos pensando que eso, o que haya humanos que piensan que eso se tiene que hacer. Es la única solución. Tragedia. Que se sienta que es como el destino. Y ahí también se arma como, o sea, del lado de Billy Pilgrim lo entiendes, que diga, es un hombre roto, es un hombre fragmentado. No, aparte él no lo eligió, también, solo le pasó. No lo eligió, le pasó. Y entonces de ese lado lo entiendes. O sea, la única forma en la que él no se esté preguntando constantemente, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Que se esté lamentando todo el tiempo, entiendes que ha tomado la forma, ¿no? De alejarse y decir, es que así tenía que ser. Yo no lo elegí. Pero es donde también te da dolor. Bueno, a mí me da... No, sí, son los momentos en los que te da dolor ser humano. O sea, ¿no? Porque dices, ¿por qué somos así, ¿no? Como especie. Y esto ha sido así desde el principio de los tiempos. Indudablemente. Aparte, Billy dice, ¿por qué me tocó esto a mí? Y entonces retomamos de nuevo a los aliens. Porque cuando lo capturan, Billy le pregunta, ¿por qué yo? Porque yo no soy un humano especial, ¿no? Y los extraterrestres dicen, ¿por qué no? Solo porque tú eres humano y necesitamos uno, básicamente, ¿no? Y ahí de repente resuena con otra cosa que sucedió en Dresden. Bueno, no en Dresden, no, en Alemania. Porque cuando los están lavando, le preguntan, ¿por qué yo? Le dice a los alemanes. Y los alemanes le responden, ¿por qué no? ¿Por qué yo sobreviví? ¿Por qué mataste al otro? ¿Por qué creo que matan a un compañero de él? Y le dice, porque sí, nada más porque sí, porque así lo quise yo, o nada más porque sí. Y esa es la razón, cuando empiezas a ver todas estas similitudes, es la razón por la que Billy crea esta fantasía de los extraterrestres. Billy fue muy maltratado en su momento de prisionero de guerra, obviamente. Vivió una situación horrible que fue lo de Dresden, pero también vio a... Quizás no era su amigo, pero vio a una persona morir con suecos. Y una persona que le dijo que lo iba a matar. Una persona que trató de ayudarlo y murió de neumonía.
veía de lejos a los rusos que los trataban todavía mucho peor. Billy está mal. Sí. Y recuerda su momento como capturado mal. Entonces crea una nueva fantasía con los extraterrestres donde es la mejor captura de la historia. Lo capturan unos aliens, no es especial pero lo hacen ver especial, le ponen una casa bonita, puede comunicarse con ellos, gana poderes, porque pues esto de viajar es como un poder, por así decirlo. Puede ver el futuro, porque en realidad ve su futuro, es lo que dice él, ¿no? No, le ponen la mujer más hermosa, ¿no? Nunca se hubiera imaginado. Le ponen una mujer que es una proeza sexual. Exacto. Él mismo dice que tiene un miembro grande. Ajá. Y es tan viril que la embaraza como a la segunda vez. Entonces, esta fantasía que tiene con los aliens es porque quiere o sea, está tan roto el pobre señor que la única fantasía que puede tener es una mejor captura. Es muy triste. O sea, cuando ya hilas todo al final, es ¿por qué los aliens salen de la nada? No es de la nada. Este señor está tan mal de lo que tuvo que sufrir, que su mejor fantasía es que lo vuelvan a capturar y que se la pase bien en su captura. Y es súper triste. Sí, súper triste. Súper triste. Sí. De hecho, aquí también, ¿no? Cuando regresa finalmente de Dresden, pues es inmediatamente... Esto es para abonar de dónde nacen los extraterrestres, porque también hay otra cosa de fondo, que cuando inmediatamente regresa de Dresden, o sea, que también es complicado, porque de hecho lo opresan los rusos. O sea, una vez que los alemanes, de hecho él describe que hubo un día que los alemanes desaparecieron de Dresden. Sí, estaba replegándose. Sí, o sea, los celadores y todo, ya todo el mundo se va. O sea, un día se levantan y solamente son los estadounidenses en la luna, o sea... Son los únicos que quedaron en la luna. Y los médicos. Sí, y los médicos y los clérigos. Ajá. También, porque clérigos, todavía quedan. Sí, los clérigos con algunos monaguillos, supongo, no dice nada. Pero bueno, el punto es que ellos empiezan ya a hacer como saquear, ¿no? O sea, porque sí empiezan a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Es una ciudad abandonada y lo que empiezan es agarrar souvenirs. No dicen saquear. Dicen souvenirs. Ciudad, sí, vamos a llevarnos souvenirs. Dicen souvenirs. Y en este proceso de tomar souvenirs, ahí sí matan a otro amigo suyo porque es muy complicado. Si hay algún alemán, resulta, ¿no? Hay un punto y se está robando una taza de té y lo matan. No, una tetera, ¿no? Una tetera, sí es cierto, una tetera. Se está robando una tetera y pues un alemán lo mata por robar. Robo, ¿no? Lo cual es totalmente así irracional. O sea, en medio de una ciudad totalmente destruida, o sea, ese concepto de propiedad privada que sigue existiendo por parte de alguien que además ni siquiera era... O sea, no sabemos si era su tetera. O sea, ni siquiera pudo haber sido su tetera. Simplemente era una ganas de venganza. O sea, este ciclo también de... Ya solo es venganza. O sea, no tiene sentido. Nada de eso tiene sentido. Es así como el epítome de la... De la locura. De la locura en general, ¿no? Ya no tiene explicación. Solamente es una masacre por ser una masacre. En estas partes de los souvenirs, Billy agarran unos caballos y un como carruaje pequeño. Tiene un nombre muy raro el carruaje que eligen. Es como, sí, bueno, lo describen como que es un camión, pero que tiene la forma de una carroza fúnebre. Ajá. Entonces, pues Billy se sube en él, le permiten subirse para que los caballos vayan. Y pues dice él que tiene como júbilo al estar en la carruaje y dice, este es el momento más feliz de mi vida. Sí. Porque, o sea, ya no puede pasar nada más malo. Y estar siendo llevado por unos caballos, básicamente, este Chateau Ride, dice él, es mi momento más feliz. Este es el momento más feliz de mi vida porque está reviviéndolo en nuestros viajes, que no son viajes, está pensándolo en su cabeza o está viviéndolo en su cabeza. Y es así como, Dios santo. Y después de eso se da cuenta, porque hay unos doctores que se aproximan a él y dicen, ¿qué no ves cómo están sus caballos? Porque los pobres caballos pues están caminando echando el bofe. No, aparte están en un terreno desigual. Obviamente, seguramente también están algo lastimados por el bombardeo. No traen herraduras, no han comido. Entonces ya los caballos hasta están sacando sangre de la boca. Y entonces Billy le dice, ¿no ves cómo están tus caballos? Se van a morir, ¿no? Y entonces Billy los ve y se pone súper triste porque pues, no se había dado cuenta. Él estaba encima y estaba disfrutando de su pequeña felicidad.
Y liberan a los caballos. Y lo peor es que, bueno, los desamarran. Bueno, pues ya váyanse, ¿no? No los vamos a maltratar. No queremos maltratar a los caballos. No sabíamos, porque estábamos haciendo otras cosas. Y ya están tan jodidos los caballos que no se pueden mover. Se quedan ahí. Porque están lastimados. Y pues como Billy, él no se puede mover. Está ahí. Entonces, es rudo. Es una gran alegoría. Y en ese momento llegan los rusos. Ah, sí, aparte después de eso llegan los rusos. Y los hacen prisioneros a todos. A los doctores. Los únicos que quedan son los caballos, de hecho. Sí, se llevan a todos. Los caballos. Se llevan a todos, excepto a los caballos. No sabemos qué tragedias vive. O sea, eso ya no lo cuenta. Definitivamente no lo cuenta. Pero de alguna manera el gobierno o los aliados negocian el intercambio de... Es que es eso, también lo decía muy bien Adrián. La Guerra Fría no empezó, o sea, empezó en las trincheras. Lo que organizan en este momento y la razón por la que Billy Pilgrim regresa a Estados Unidos es porque hay un intercambio de prisioneros rusos del lado del West, o sea, de lo que fue West Germany, básicamente, y de americanos que quedaron de estadounidenses bueno, ingleses y estadounidenses que quedaron en East Germany. Entonces hacen un intercambio y ahí es donde se fragmenta, o sea, también él vive el muro de Berlín. Sí, vive la fragmentación. Vive la fragmentación rusa y de los aliados, ¿no? Esa guerra que en realidad tuvieron un enemigo común que eran los alemanes, pero en realidad la tensión entre rusos y los aliados ya estaba, ¿no? Ya estaba gestado, ya eran enemigos, o sea, no porque se estuvieran matando mutuamente, pero ya lo eran. Entonces, pero eso es fría, ¿no? Pero de alguna manera en este intercambio de prisioneros de guerra, pues él logra regresar a Estados Unidos, y para mí eso también es algo súper intenso, es que directamente llega a un hospital psiquiátrico, porque él no quiere ver a nadie, absolutamente a nadie, y su mamá muere por verlo. Y él dice, o sea, responde, ¿no? Es que a mi mamá es la última persona que quiero ver. Y esto a mí lo que me causa más dolor es que parece ser que es el único acto que Billy hace realmente por iniciativa propia. Él pide no ver a su mamá porque lo que dice literal es: no quiero ver a mi mamá porque le causé muchos trabajos para traerme a la vida y lo que no quiero en estos momentos es vivir. No quiero disfrutar el regalo que ella me dio y por lo que tanto ha padecido. Entonces no quiero verla porque me recuerda eso, me recuerda que ya no quiero vivir. Y en este punto en el que está, aquí es donde viene como todo el merge para mí, ¿no? Que bueno, pues si no había sido obvio, que también es raro, ¿no? O sea, para mí no fue como sorpresa que los Trafalmadorians no existen, ¿no? Aquí es donde viene como la unión de todo, porque resulta que su compañero de cuarto en el hospital psiquiátrico es un aficionado a paperbacks de ciencia ficción. Se dedica a escribir. Y se dedica a escribir. Y justo aquí, o sea, una de las historias que él está leyendo, ¿no? Porque le dice, oye, este es un autor increíble de ciencia ficción, ha cambiado el mundo. En el autor no lo conoce nadie, o sea, más que, de hecho, es una, de hecho, después lo conoce por azares del destino. Resulta que de hecho vive en Ilion. Es un don nadie. De hecho, le ve la cara a Billy Pilgrim, porque Billy Pilgrim lo ve como que, sí, eres un escritor de ciencia ficción. Pero ahí, digamos que es una historia dentro de la historia, porque dentro del paperback que tiene el autor se llama Kilgore Trout. Kilgore Trout, él es el escritor, ¿verdad? Sí. Ajá. Pues Kilgore Trout inventó a los Trafalgarianos. O sea, en realidad él está, o sea, en ese momento de no querer vivir, se mete a las historias de su compañero de cama, que también tenía claramente un síndrome postraumático, y crea este mundo. O sea, ahí es donde se da cuenta, cuando él hace conciencia, bueno, él crea como este escape inspirado por los paperbacks de ciencia ficción, y pues es una salida, es una salida por completo. Entonces ahí es donde realmente es como, o sea, la ciencia, no es un libro, yo no lo categorizaría esto como un libro de ciencia ficción, es simplemente como un vehículo que utiliza el autor para ilustrar ese escape que bien ya lo describió perfectamente Dan, en donde él sí es el centro del mundo, ¿no? Y describen sus proezas. La mejor captura del mundo. La mejor captura pues sería el universo, ¿no? Así, porque todo mundo
o sea, imagínate, seres interdimensionales, ¿no? O sea, imagínate qué preocupación tendría un ser en la cuarta dimensión, ¿no? Que, bueno, Sí. ¿qué dejaría de hacer, ¿no? Para ver a un Earthling, como le dicen en inglés, ¿no? A un Earthling terrestre. copulando o sea, no tiene sentido. No tiene o sea, sentido, ¿no? Es una locura. No tiene sentido, es una locura. Es una locura que además también se traslada y esto ya es como un poco cerrando, Adrián, no sé si quisieras dar algo más de esta estancia en el psiquiátrico. Sí, pero bueno, no el psiquiátrico en particular. Siento que nos falta hablar algo muy importante, pero ahorita yo creo que abordamos eso. Quiero ir a lo de Nueva York, porque aquí me quiero trasladar como a Nueva York. Sí, vamos a Nueva York y después de eso mencionamos, es parte del tono de la historia. Vamos a terminar con eso. Sí. Pues en este tono de que él ya es una proeza, o sea, quiere transmitir, o sea, realmente cuando regresa a la Tierra, ¿no? En este sentido de que pues él regresa a la Tierra después de estar en contacto en su zoológico, de alguna forma, de hecho tampoco sabemos por qué lo regresan a la Tierra. Lo que es claro es que sí fue de los Trafalgarians, ¿no? Porque ellos pues, le tienen que hacer la cápsula y todo eso. Sí, ¿no? ellos tienen que regresarlo de alguna forma. Pero cuando regresa, él dice, yo quiero compartir mi filosofía que aprendí de los Trafalgarians, que es en contra de la obsesión a la muerte. O sea, lo que él quiere transmitir a la gente es que la muerte pues no es muy diferente a nacer y no es muy diferente a estar en la alberca, no es muy diferente a ir a la guerra. O sea, simplemente es otro un momento proceso, de tu vida. Es otro momento de tu vida y tu vida es para estos seres, pues es como un continuo que siempre está pasando en todo el tiempo, como decía esta idea de los 100 pies. Entonces, él quiere decirle al mundo, o sea, él es como un profeta, o sea, en ese sentido, él empieza a tomar como que le quiero decir al mundo y empieza obviamente en su pueblo. En su pueblo empieza diciendo, ok, esto, y regaña a su hija. Su hija lo regaña. Por cierto, aquí ya es viudo porque cuando se había accidentado, otra tragedia, cuando se había accidentado, su esposa, o sea, Billy Prynne era todo para Valencia, y su esposa se va como, quiere ir lo más rápido posible a encontrarlo en el hospital, y en el proceso choca, los escapes del coche se rompen, y todo el monóxido de carbono empieza a entrar a la cabina y ella llega literalmente con un envenenamiento por inhalación de dióxido de carbono al hospital y muere. Muere cuando Billy está en urgencias. Sí, está en coma, o sea, ni siquiera es consciente. Entonces, para ese punto ya la única que pues, se preocupa por él es su hija, Bárbara. Su hijo también, Robert, es un Green Beret. Es un boina verde, sí. Es un boina verde, entonces tampoco está en Vietnam. Entonces, de hecho, o sea, y aquí también hay lo interesante. ¿Por qué fue a Vietnam? ¿O por qué le permitió ir a su padre? O sea, uno pensaría, después de todo lo que vio, Billy Prynne dice que apenas si conoció a su hijo. O sea, también en toda esta fragmentación, no conoce a su hijo. No. O sea, hay un momento donde lo ve en la fiesta de su hija. Uh-huh. Sube las escaleras y le dice, aquí estás, así le dice a su hijo. Bueno, y se va, no hablan. Su hijo... Sí, no lo conoce. Literal es un desconocido. Dice la novela, no, ni siquiera lo dice Billy Prynne, lo dice el autor. Que había sido una persona como sin mucho interés en la vida, así como había sido un rebelde sin causa, pero que después se volvió un gran patriota y se fue a la guerra de Vietnam, pero lo dice como con mucha ironía, claramente, ¿no? Que lo enderezó, es que dice, a él sí lo enderezó, a diferencia de su padre, a él lo enderezó el ejército. El ejército, tiene la sátira, perdón, no la sátira, ¿no? Tiene así como la ironía más intensa de la historia esa frase, porque aparte es nada, o sea, de su hijo nada más sabes que es un militar, es lo único que sabe realmente. Porque exacto. Billy no habla de él, no lo conoce. No, es que no puedes hablar de alguien que no conoces, ¿no? Su hija sí, de hecho su hijo habla varias veces de ella, porque sí. Su hija, pero fíjate que hace mucho la analogía, y eso es a lo que iba, de que es su celadora. Ajá. Porque por esta situación de que, pues imagínate, llega tu papá y claro, o sea, empieza a hablar de seres extraterrestres y eso en el pueblo. Después pues de que todo el mundo se empieza a agitar y la hija empieza a decir, no, es que es por el problema de la presión del cráneo, ¿no? Que le ocasionó el golpe. O sea, trata de justificarlo. Pero aún así, entonces quiere que no salga. Quiere que no salga a su casa y básicamente lo tiene con una enfermera. Lo tiene con una enfermera. Llega un punto en el que la enfermera se descuida
y él está obsesionado. O sea, en ese punto ya también lo que te das cuenta es que lo que le está dando vida, también, o sea, él buscando como, imagínense, perdió la esposa, no conoce a sus hijos, o sea, o sea, lo único que estuvo en la guerra. Estuvo en la guerra, ¿no? O sea, está cargando con la muerte todo el tiempo. Lo único que le da impulso es que quiere que el mundo sepa qué es lo que pasó. Y se le ocurre, tiene la brillante idea de que en la noche los neoyorquinos o las estaciones de radio neoyorquinas dan como espacios así de abiertos. Ya saben, noche, estamos hablando de medianoche. O sea, a la hora que nadie está escuchando o que casi nadie está escuchando el radio, pues dan como espacios abiertos para que la gente hable. Entonces, pues él traza un plan de que cuando se descuide la enfermera, pues escapa a Nueva York. Y lo hace, logra escaparse a Nueva York. Y en Nueva York, pues llega, sí, llega además a la nada. O sea, no, o sea, nada más porque es el día que se puede escapar. Llega a la estación de radio, pues le dan el micrófono como a otros cuates que están ahí. No, le dan el micrófono porque creen que es un autor. Ah, sí, es cierto, sí, tienes razón. Ahí viene, sí, es la parte creen que cómica. Él es un escritor. Por razones, no sé, no explica muy bien por qué. Solo que yo creen que era autor y pues eso me dejaba pasar. Sí. Sí, es cierto, un crítico, ¿no? Creo que están con unos críticos. Sí, ya me acuerdo. Sí, son críticos y piensan que él es un autor y que va a defender, ¿no? De los críticos. Pero le dan la palabra y pues inmediatamente pues también ellos se dan cuenta que... ¿Y este loco qué? Pues, sí, ¿qué onda, no? O sea, cuando empieza a dar su mensaje, ¿no? Y todo eso. Y lo sacan. Y lo sacan a un lugar... O sea, bueno, pues imagínate, o sea, es la madrugada en New York, ¿no? O sea, New York is dangerous. Entonces se mete a un lugar súper cutre. O sea, llega a un lugar así súper cutre en donde, de hecho, o sea, la atracción principal es que es como un lugar para ver películas pornográficas, así on the back. O sea, es como un lugar así como fuera de la ley, ¿no? Y todo eso, en donde pues tienen como una fachada, en donde de hecho la fachada es que venden novelas del escritor de ciencia ficción. O sea, venden de Kilgore Trout. Y la idea es que pone Kilgore Trout porque, de hecho, él dice, oigan, de hecho, por eso entra. Porque dice, oigan, tienen a Kilgore Trout, es el mejor. Y dice, oye, ¿vas a comprar? O sea, aquí el negocio está allá atrás. El negocio está detrás, o sea, esto es porquería. Es una fachada, lo ponemos precisamente ese autor, nadie lo conoce, es pura porquería y todo el mundo sabe a qué viene, ¿no? Y entonces, pues el cuate así por inercia, ¿no? También dice, bueno, ok, pues voy a ver. Y justo, o sea, la película que él está viendo es la de Montana Wildcat, ¿no? O sea, ahí resulta que también es la pareja que le habían llevado al país de al mundo de los Trafalgarians para que tuviera. Entonces ahí también es muy duro porque te das cuenta que ya todo está... Todo tiene explicación. O sea, no hay nada de ficción. Ahí todo se enreda. Y de hecho regresa de alguna manera, ahí sí creo que tampoco explican, regresa, ¿no? O sea, regresa a Ilium. En Ilium, pues precisamente, ¿no? O sea, ya lo ponen, lo relajan, ¿no? Le dan como sus magic fingers, pero también la única forma en la que puede dormir es con es como una cama especial que tiene como unos masajes, ¿no? Porque él tiene que sentir, para poder dormir también, esto es como la patología que desarrolla, tiene que sentir masaje, ¿no? Se tiene que sentir como que alguien él lo describe como arrullando, ¿no? O sea, tiene que sentir como esa piojito, es como si hicieran piojito todo el tiempo. Exacto, es como si le hicieran piojito estos Magic Fingers. Y bueno, por la acción de Magic Fingers, eso vuelve a viajar en lo que ya entiendes para ese momento, que es un sueño húmedo, ¿no? Con Montana Wildcat, que regresó a Nueva York. Pero ahora ya es una noticia, eso es una noticia, pues digamos, de loquito, ¿no? O sea, ya empiezan como que, sí, pues un hombre va a Nueva York, bla, bla, vive en Ilium. Se hace famoso, y aquí ya es donde, por eso digo que es como que cierra la historia, se hace tan famoso que el cuate que había prometido que lo iba a matar, ¿no? Lázaro, descubre que está en Ilium, y entonces, pues así es como muere Billy Pilgrim, porque pues le preguntan, ¿no? Alguien lo quiere entrevistar, ¿no? O sea, el clásico reportero amarillista, ¿no? De que quiero entrevistar a este personaje tan extraño, a este personaje peculiar de Ilium. Y bueno, pues lo invitan ahí como a una conferencia, y pues en la conferencia pues le dispara a este otro loco, Lázaro, ¿no? También Lázaro, otro
pues prisionero de guerra con la misma historia, y gracias a todas estas noticias pues ahí es donde ya lo ubica y lo mata, y todo se fue violeta, porque esa es su frase, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué fue la muerte para él? Pues creo que un sonido, ¿no? Describe como un high pitch noise. High pitch Sí, noise y como violeta. Y violeta, y una luz violeta. No es el final del libro como tal, No es el final, no. pero hay algo muy importante, y es que hay un tono muy peculiar. Hemos mencionado que tiene como bromas y demás. El libro claramente tiene muchas muertes. Muchas. Muchísimas. Pero para que las cosas se mantengan, vamos a decir, ligeras, por así decirlo, o por lo menos que tengan algún tipo de ritmo, cada vez que alguien fallece en la historia, ya sea cierto o no, porque luego hablan de murió una vaca en un cuento y aún así dicen lo mismo. Cada vez que muere alguien, en el libro dice así fue, o en inglés dice so it goes. Ajá. En realidad al principio crees que es por lo de los extraterrestres, porque bueno, ellos ven todo el tiempo todo lo que quieran, ¿no? Entonces la muerte es solo un evento extra. Entonces, pues ¿cómo murió? No, pues murió de un tiro, así fue. En realidad debería ser así es, porque ellos no hablan en pasado. Pero bueno, no importa. La traducción dice así fue. Entonces, pues ¿cómo fue? Así fue. Uh-huh. Entonces cada vez que alguien muere, cayeron las bombas y murieron miles de personas, así fue. O se resbaló con el jabón en la regadera y se rompió la nuca, así fue. Y es una frase que sale constantemente. Todo el tiempo va pasando en la historia. Pero es un absurdo, básicamente. O sea, al principio crees que es por los trasfondos, tiene sentido, obviamente, pero realmente es un absurdo, porque la muerte de la mayoría de las personas que pasan, aunque algunos no son reales, porque son cuentos dentro de la historia, son absurdas. Todas esas muertes son súper absurdas. Así fue. Es una frase que permea toda la novela. Y al principio es como extraño, porque aparte no es una frase de Billy Pilgrim, la dice él mucho, pero es una frase del autor. En el primer capítulo el autor es el que dice así fue. Y como él es el que está escribiendo la novela y sabemos que Billy Pilgrim no existe, en realidad es el autor el que está diciendo así fue constantemente. Entonces al principio son como una muletilla, vamos a decir. Después tiene una connotación como, si no divertida, por lo menos de levedad. Le da levedad al asunto. Pero después cuando nos vas sacando al final y empiezas a ver los más así fue que hubo, toma un tono bastante lúgubre. Porque pues no quieres tú ser el siguiente así fue, básicamente. En una situación inverosímil, porque todo el mundo muere horrible. Creo que la muerte más fea es la de la señora. Pues así fue, pues, es que es el problema, así fue. Exacto, ajá, así fue. Así fue. ¿Qué más quieres que diga? O sea, es que también ese es el problema. Como Billy ya no puede, bueno, o el autor, porque realmente el autor es el que está escribiendo todo esto. El libro te lo dice, no hay duda al respecto. No hay más. Así fue como pasó, o así es. Allí es un recurso narrativo muy raro, la verdad. Es un arma muy peculiar que tiene el autor. Y pues creo que es lo que más fuerza le da, yo creo. Este ritmo que le agrega a los así fue hace que la vida de Billy Pilgrim tenga sentido. Porque pues a él todo le pasa porque así fueron las cosas. Él tiene muy poca agencia. Al principio no entiendes muy bien por qué, pero después de que está roto lo entiendes perfectamente. Está roto, ya. No va a elegir más. Excepto, como bien mencionó Octavio, cuando regresó de la guerra. Y esta... Dime. No, y sobre todo esta connotación cobra más fuerza con la masacre. Porque si después de cada muerte individual, ¿no? O sea, viene esta frase, ¿no? De so it goes. Al final, o sea, lo que yo sí consideré al final de la novela es que, bueno, ocurrió una masacre. ¿Y qué pasa cuando ocurre una masacre?
¿Se dice So It Goes? No. Después de una masacre como la que se vivió en Dresden, no queda nada que decir. Ni siquiera So It Goes. No. ¿Qué es lo único que queda, Adrián? Decir pío, pío, pi. Solo quedan los pájaros diciendo pío, pío, pi. Ajá. La frase final como tal es... Y entonces los pájaros dijeron lo único que se tiene que decir al respecto. Pío, pío, pi. Y... estuve leyendo algunas reseñas, básicamente del libro en Goodreads y eso. Este libro se lee mucho en Estados Unidos en la escuela. Es muy similar a lo que nos pasa a nosotros con Pedro Páramo. Tiene una importancia del por qué tienes que leer este autor en Estados Unidos aquí, como nosotros tenemos que leer Pedro Páramo o Batallas en el Desierto, voy a decir, ¿no? Y mucha gente no entiende el final. No entiende. Pero es que, ¿qué tiene que ver los pájaros? Ajá, sí. ¿Qué tienes que decir sobre una masacre sin sentido? Nada, no puedes decir nada. Es tan válido decir nada como pío, pío, pi. ¿Es absurdo? Lo es, porque la matanza es absurda. Ese es el punto. Sí. No, es absurdo. Y además sí tiene explicación, porque es un diseño. O sea, cuando es realmente un accidente, ¿no? Como lo que dices, bueno, la muerte de Valencia es horrible. Pues es horrible porque es un escape, pero es ridícula. Pero es un accidente. O sea, realmente no está bajo su control. Cuando muere... hay otra historia, ¿no? En la que él también es reportero, uno de los empleos que pueden contar, pero también la vive muy rudo. Antes de que se case con Valencia, la hace de reportero. Y la hace de reportero amarillista. Y reporta a una persona que se quedó literal. O sea, había metido su coche al elevador. Se activa el elevador mientras que él está saliendo y lo aplasta el elevador. Y a él lo mandan como corresponsal y pues le dicen, oye, ¿y qué sentiste al verlo? Pues nada, vi cosas peores en Dresden, o sea, la verdad, o sea, no, nada. Pero eso es un accidente. No, y de una hecho masacre dice, no y lo así es. fue. O sea, y por eso dice, so it goes, exacto, o sea, todo el tiempo es, so it goes, ¿no? Incluso cuando él muere, cuando él le dispara, ¿no? Cuando Lázaro, o sea, lo manda a esta luz violeta, dice, so it goes. Pero con la masacre, y por eso es tan profundo el mensaje, con la masacre no hay ningún so it goes. Eso no fue un accidente, eso fue diseñado, completamente diseñado. Y entonces es durísimo, es durísimo. Y también sobre todo con las... Hay un momento de... Pues yo no lo diría de estadístico, ¿no? Porque aquí, o sea, el autor como para enfatizar más que esto no fue un so it goes. O sea, esto alguien estuvo detrás y alguien lo diseñó. Y también hace como esa comparación, ¿no? De que, bueno, ¿qué es un arma de destrucción masiva? O sea, hace una reflexión muy interesante, ¿no? Y entonces ahí el análisis que hace para recalcar esto es que dice, bueno, de acuerdo a los números, no pone aquí una fuente, o hasta donde yo recuerdo, no me acuerdo tampoco. No pone una fuente, pero él dice, ¿no? O sea, la bomba de Hiroshima, la bomba atómica que se lanzó en Hiroshima, mató a 71.379 personas, que es el arma más letal que se haya, o el arma per se de destrucción masiva. Pero en Tokio, o sea, cuando los estadounidenses bombardean Tokio, se murieron 83.793 personas. En el bombardeo de Dresden fueron 125.000. Y eso es un número que después de que te describen que, o sea, quedó la luna. ¿Cómo se van a contar? O sea, ¿cómo se contarían objetivamente? Nada más es una estadística. Creemos que había tanta gente ahí, no hubo nadie más. Sí, se supone. Entonces, también lanza este mensaje y me parece un punto muy importante porque, ¿qué importa? O sea, armas son armas, ¿no? O sea, es ridículo, ¿no? Y también, además, lo hace en el contexto en el que Truman está anunciando que por fin se tiene el arma que va a acabar la guerra, ¿no? Porque este es el discurso, ¿no? En donde dice que finalmente se logró concebir la bomba atómica. Y pues todo sin sentido queda completo, ¿no? Para mí. O sea, ahí como la crítica es como... Sí, es irracional. Es completamente irracional. Es irracional. Y sí, de verdad, no queda nada que decir. O sea, es absolutamente nada que decir. Así es. Si les interesa leerlo,
Es un libro, de hecho, bastante sencillo de conseguir hoy por hoy. Es un mensaje muy fuerte, pero es un muy buen libro. Está muy bien escrito. A pesar de lo mareante que puede ser, tiene un sistema, un sentido del humor muy macabro, indudablemente, pero no deja de tenerlo. Un mensaje potente que obviamente tenemos que spoilear aquí, no había de otra. Es un libro difícil de hablar sin revolverse, porque el libro es así, es revuelto. Y afortunadamente hay nuevas versiones en español. Este libro de Anagrama yo me tardé mucho en conseguirlo en su momento. Cuando me enteré del libro hace ya muchos años, dije, lo quiero leer. Y me tardé bastante en conseguirlo, pero parece que ahora es más común porque pasé a un par de librerías antes y lo vi en escaparate. O sea, realmente es nueva la edición. Entonces, por favor, que nuestra plática tan extraña no los detenga a leerlo, porque el mismo autor te dice lo que va a pasar en primero. No hay mucho más que perderse. El chiste es experimentarlo, porque al igual que la vida de Billy Pilgrim, tienes que leerlo para realmente entender lo que está pasando. El libro está estructurado, tiene una prosa hecha de tal forma para que tú sientas lo que está pasando en la cabeza de pobre Billy. Y como dice Octavio, o sea, es muy obvio que no hay aliens, es muy obvio. Se llama de ciencia ficción por diferentes razones. Cuando salió no se consideraba como que Billy estuviera mal. Estamos hablando PTSD, se acuñó el término y se volvió oficial hasta 1980. Entonces todavía faltaba tiempo. Ya había estudios, o sea, hay estudios de problemas de la guerra desde la Primera Guerra Mundial o mucho antes. Pero un estudio serio ya reconocido como enfermedad y todo, todavía faltaban años. Y Kurt Vonnegut lo hace muy bien. Te hace sentir mareado, te hace sentir nauseabundo a veces, te hace sentir como que no hay pies ni cabezas en el libro, porque así se debe sentir esa gente. Él mismo se debe sentir así. Él es veterano, él estuvo en Dresden. Entonces es una obra maestra. O sea, es una obra maestra. Sí, definitivamente es una obra maestra. Yo quiero terminar mi participación con una reflexión de que al inicio de la novela, de hecho esto lo comenta el propio autor, perdón, pero él dice que cuando le comenta, porque le dice a su editor, ¿no? Oye, ¿qué estás escribiendo? Estoy trabajando en un libro antiguerra. Y su editor le dice, ¿por qué? ¿Por qué trabajar en un libro antiguerra? O sea, trabajar en un libro antiguerra es como construir algo antiglaciar, así le responde. Es como hacer un antiglaciar. O sea, es algo imposible. Nunca vas a poder detenerlo a los glaciares. Es imposible hacerlo. Nunca vas a poder detener la guerra. Entonces, yo en ese sentido, ¿no? Sin embargo, obviamente, el autor decide y empuja por decir, esto se tiene que saber mi versión. Entonces, yo sí considero que estos libros son importantes y me gustaría soñar, ¿no? y invitar a los líderes del mundo que lo lean y que sientan el dolor que está transmitiendo el autor. Porque de verdad, o sea, es imposible, ¿no? Que en el siglo XXI, ¿no? Estemos cruzando por los mismos errores, a pesar de que ahora tenemos más conciencia de nuestra historia, ¿no? Y que se nos repite insistentemente, ¿no? O sea, la historia está hecha para que no la repitamos, pero no se aprende. Entonces esto es como el libro que si le pudiera recomendar a un líder mundial, pues se lo daría, ¿no? Incluso si estuviera frente a él, pues, se lo daría, ¿no? Y quizás si tuviera la posibilidad me quedaría ahí a ver a que las 4 horas que te puedes tardar en leerlo, ¿no? El mensaje es como muy directo. Entonces está a ese nivel, banda, este libro, o sea, para mí sí es un imperdible. Por supuesto, vayan preparados, ¿no? Es un mensaje muy duro a pesar del humor negro y a pesar de la narrativa impresionante, ¿no? Que tiene
que tiene el autor. Entonces, pues la recomendación, y ahí te digo, no sé si te quieres unir a mí en esa invitación, Adrián, que los líderes del mundo... O sea, seguro, pero no lo van a hacer. O sea, por supuesto que también quiero la paz mundial. La verdad es que no va a suceder. Que de hecho es la tragedia del libro. Sí. No va a suceder. Pero bueno, existe el libro. Es una excelente obra. Y la verdad es que no podría haber sido de otra forma. Si quieres hacer una verdadera novela antiguerra, tiene que ser así, de trastornada, así de miserable, y que no haya momentos heroicos. Sí. Indudablemente, también en la guerra hay momentos heroicos. No estamos diciendo eso. A veces salvar a alguien es todo, ¿no? Pero el problema es que si quieres decir que esto está mal, tienes que mostrar lo que está mal. Y no poner una balanza diciendo, bueno, pero conquistamos esta colina y por eso somos felices ahora. Así como, pero y luego, cuando regresas a casa y ya no seas nada otra vez y estés roto por dentro y a lo mejor no puedas dormir o tengas que vivir con morfina. Entonces, bueno, obviamente otras épocas. Prefiero la morfina. Hay otras drogas ahora que se les dan. Sí. Pero, o sea, si pueden, leanlo, en serio. Todos los libros de pila están recomendados, obviamente. Este es el punto del show, que lean lo que más les llama la atención. Pero este en particular está muy interesante. No lo dejen pasar. Sí. Totalmente de acuerdo. Pues creo que con esto cerramos otro capítulo más de Pila y Literatura. Muchas gracias por acompañarnos, banda. No sé si quieras comentar algo más, Octavio. No, pues de nuevo, ¿no? Invitarlos a leer. Ese es el mensaje de este programa. Obviamente, no todo les tiene que gustar, ¿no? También eso es algo de que, bueno, hablamos de los libros que a nosotros nos gustan. Evidentemente, esta selección no es universal. Y eso también es padre de la lectura. También siéntanse con la paz mental de que si dejan un libro, si empiezan a leer un libro y lo dejan de leer porque no les gustó, está bien. O sea, no pueden. También no es que no les haya gustado, sino que no están en el momento. Ajá, exacto. O sea, por cualquier razón, o sea, no es un crimen dejar de leer, ¿no? O sea, lo importante yo creo que sí es recibir el mensaje, ¿no? Ahorita, de hecho, hacíamos una reflexión a Adrián y yo, ¿no? Que es una obra artística y el arte depende de la percepción, el arte es subjetivo. Entonces, lo que para mí es arte y lo que para mí es valioso desde el punto de vista de la estética, pues no va a ser igual para otra persona. Entonces también dense ese espacio, ¿no? De que pues no tienen que leer todos los libros que te recomiendan, no tienes que leer todos los libros que te dejan leer, ¿no? O sea, sí tiene que haber ese también. En la escuela no tienes mucha opción. Estoy hablando no de la escuela, muchachos y muchachas, ¿no? Banda, no estoy hablando de responsabilidades, ¿no? O sea, fuera de sus responsabilidades, con la escuela no es un deber, es un gusto. Y eso es lo que queremos transmitir. Leer es un gusto, es un placer y yo por eso estoy encantado de estar aquí contigo, Adrián. De nuevo, muchas gracias por darme la oportunidad y bueno, pues ya también esperando con emoción el siguiente capítulo. Así es, ya como siempre ya estamos trabajando en otros. Octavio va a regresar después, en unos meses, no sé cuándo. De hecho ahorita tenemos unos pendientes, pero no sabemos cuál. Entonces ya veremos cuál nos toca después. Todavía no hago lo de convertir todos los archivos en audio y subirlo como tipo podcast, pero ya se está trabajando en ello, así que damos un poco más de paciencia. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme de nuevo, Octavio. Qué bueno que te atrapó el libro. Es un libro difícil, pero afortunadamente no es largo. Es que luego hay libros difíciles y largos. Sí, es muy cortito. Es muy cortito. Yo creo que en un día te lo puedes echar. De hecho, creo que esto no lo mencionamos. Pero si lo van a leer, o una de dos. O se lo echan todo de corrido. Que bueno, eso depende mucho de sus horarios y lo que quieran. Igual un fin de semana.
o por el amor de Dios, si lo van a leer, siempre acaben un capítulo por lo menos. Sí. Porque como pasan tantas cosas en un solo capítulo, y entre párrafo y párrafo puede estar en Nueva York, en un planeta extraterrestre o en Dresden, es muy rápido. Entonces siempre termina en una idea, siempre acaba en un capítulo. Cada capítulo yo me lo estaba aventando como en media hora, 40 minutos. O sea, tampoco son muy largos. Entonces, esa es como nuestra última recomendación en el sentido de si lo van a agarrar, o lo leen todo de corrido, que es una experiencia muy intensa, o si tienen el tiempo un poco más contado, siempre acaben al final de un capítulo. Siempre. Porque si no, volver a retomarlo de en medio es una tarea muy pesada. Muy, muy pesada. Sí, porque recuerdan que estas no linealidades, ¿no? O sea, nosotros lo hicimos, o sea, también cuando estábamos construyendo cómo vamos a hacer la narrativa, tuvimos muchos problemas porque hay tantos saltos que también si tú no tienes esta continuidad, es así como que, espérame, ¿qué pasó? O cuándo estaba en Nueva York, o cuándo está. Entonces, de repente quieres regresar y ya regresas capítulos, o sea, ni siquiera regresas unas cuantas hojas. Entonces, para no perder el hilo de los eventos, sí les recomendaríamos que trataran de hacer esta lectura como en el menor número de cortes. Y la idea que les dice Adrián de hacerlo por capítulos es muy buena. Porque si los capítulos sí son, no están limitados como un solo tema, pero sí están agrupados como en algo Una totalmente idea. autocontenido, como una idea, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo, solamente en un capítulo se describe lo del zoológico. Así por es. ejemplo. O sea, lo del zoológico se describe en un capítulo. Ajá, junto con con otras cosas. Con 1,000,000 de cosas, pero queda todo en un capítulo. Ajá. La aventura de Nueva York queda en otro capítulo y cosas así, ¿no? Entonces sí hay forma de organizarse y que sean bloques de que digan, ok, sí, me quedó claro el punto del autor y ya no me tengo que regresar quizás capítulos atrás porque perdí el hilo. Que no es difícil en ese libro perder el hilo. Sí, no es difícil, tampoco se sientan mal. Pues sí es complejo. No, de hecho, no sé en qué como para darles una idea, no sé en qué grado lo leen los estadounidenses, ¿tú sabes? Más o menos. Es que ya ves que secundaria es como secundaria larga, en el símil de prepa. Pues más o menos cuando les pedo páramo. Sí. Exacto, de hecho yo sí, estoy de acuerdo. O sea, no, yo creo que lo recomendaría. Si están buscando como mejor referencia que dicen, híjole, sí suena complicado. Sí, yo diría que para no solamente por el tema, no solamente por la naturaleza del tema, sino también por la complejidad narrativa, sí diría que es un libro de prepa. Sí, prepa universidad. Prepa universidad, exactamente. Pero bueno, pues ya con eso terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, banda. Y nos vemos a la siguiente. Bye. Nos vemos, banda, y peace. Como siempre, agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de junio, entre los cuales se encuentran Miguel Vázquez, Palmo Dudoso, Bleeding Beetle, Exnoni, Max Z. Sánchez, Bubble Gomers, Beku, Juan Barnett, Lestat Pendragon, David Salguero Olvera, Alex M9, Javier Castañeda, Miguel Agüero, Dark Void, Chema Ramírez, Blue Nacy, Cristian David Palafox Enríquez, Rulón Kowalski, Rogelio Vázquez, Felipe D99 y Luis Ramírez. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.